regresamos. Regresamos a las cosas como son. Nos encontramos con el congresista Edward Málaga Trillo. A propósito, hoy día ha sido un día agitado para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que resolvió aprobar la investigación del caso Los Niños. Y también vamos a hablar de lo que ha pasado con esta denuncia que ha presentado el mismo congresista Málaga respecto al uso indebido del avión presidencial. Esto fue presentado el sábado, cuando estábamos todos tensos y esperando el día de las elecciones. Así que, por favor, congresista Málaga, cuéntenos de qué se trata esta denuncia. Ya sabemos a raíz de qué, ¿no? De este incógnito pasajero llamado Lai Vázquez. Correcto. Pero denos detalles, por favor. Bueno, el núcleo de esta denuncia es el uso indebido de bienes y servicios del Estado, como el avión presidencial, para uso personal, para aprovechamiento de uso personal y sobre todo en vinculación con la fuga de este sobrino, ¿no? Es sumamente grave y lo que hemos hecho es presentar una denuncia constitucional en donde se detalla que el presidente, al haber hecho esto, está infringiendo o está cometiendo infracción a 6 artículos de la Constitución. Y por infracción constitucional se presenta un juicio político. No es un antejuicio para que la Fiscalía lo investigue y lo acuse, sino es un juicio político donde el Congreso decide inhabilitarlo, por ejemplo, que es la meta de lo que buscamos conseguir. ¿Cuántos votos se necesitarían para esa inhabilitación? 100 votos. ¿100 votos? No, perdón, son 100 votos menos lo de la comisión. Entonces Ya. Al final son 65. 66 aproximadamente, sí. Y eso recién ha sido presentado y va a tener que esperar en cola porque hay varias denuncias previas. Así es, pero creo que dada la gravedad del caso, probablemente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a darle prioridad. ¿Cuáles son los fundamentos? A ver, usted me ha indicado algunos artículos, ¿no? Pero ¿cuáles son los fundamentos ahí? Conceptos fundamentales de respeto a la Constitución, como por ejemplo la buena administración del Estado, sus deberes hacia la nación, la separación de poderes, ¿no? Por ejemplo, cuando se está tratando de impedir o obstaculizar la justicia, al Ministerio Público, al Poder Judicial, se está faltando justamente a esa obligación de respetar la separación de poderes. Entonces son 6 artículos que configuran, digamos, toda la gama de infracciones que el presidente ha cometido. ¿Y qué fue de la moción de vacancia? Eso corre en paralelo. Lo que pasa es que el asunto del sobrino o del uso indebido del avión presidencial es algo que ha pasado de la noche a la mañana, ¿no? Que hemos sabido de un momento a otro. La vacancia es acerca de una línea de tiempo de ya 14 meses, ¿no? En los cuales el presidente ha utilizado el Estado como un botín para favorecer a sus familiares, a su entorno, todo lo que ya sabemos, los 72 ministros, muchos de los cuales están involucrados en actos de corrupción, el tema del plagio, el tema del encubrimiento. Es una línea de conducta que configura incapacidad moral permanente. Esto está en este momento actualizándose semana a semana con todas las cosas que van pasando y esperamos que ya en un momento pronto, debe ser cuestión de 1 o 2 semanas, ya se dé el momento para ir a buscar las firmas y presentar la moción. Eso corre paralelamente. Lo que ha pasado ahora es, como digo... Lo está socializando entonces entre los diferentes congresistas. Tanto la moción de vacancia como la denuncia constitucional están en nuestras redes, @EdMálagaTrillo en Twitter, por ejemplo, pero también en Facebook e Instagram, para que los ciudadanos puedan leer estos documentos e informarse y darse cuenta que el control político no es un tema de antipatías, no es un tema de que no nos gusta que haya ganado Castillo la elección del año pasado, sino se trata más bien del control político que tenemos que ejercer como poder, que es nuestra obligación ponerle coto a estas inmoralidades y estos delitos. Pero la última votación en la que no se censuró al ministro del Interior, ¿no le da una pista de por dónde está yendo el Congreso? Bueno, habría que... Ese es un punto, no diría yo que es una tendencia, habría que ver qué pasó con General Alvarado también. Ahí hubo más de 90 votos, me parece. En el caso de Willy Huertas, hubo ausencias, hubo personas que no estaban conectadas. Yo personalmente también no estaba en Lima en ese momento, me costó, no pude votar, tuve que hacerlo por escrito. Entonces creo que se dio un mal momento, no se previó además que en la segunda citación era semana de representación. Así es. Entonces al final se canceló. Yo creo que hubo un apresuramiento para hacer las cosas en orden. Si se presentara ahora, creo, después de esta semana de representación, yo creo que sí llegaríamos a los votos. Y que Avanza País ha prometido que va a presentar una nueva moción, Así es. Lo que de me preocupa censura. un poco ahora y deberíamos estarnos preguntando es
en el contexto de quiénes son los aliados del gobierno que bloquean las votaciones en el Parlamento, pues se ha hablado mucho de los niños, ¿no es cierto? Pero ahora también hay dudas sobre el proceder de Podemos Perú, que espero que ellos los puedan aclarar. Hay una denuncia sobre la señora Digna Calle, que se habría reunido con el ministro Willy Huertas. Eso nos deja un poco las dudas. Ojalá que lo puedan aclarar, pues, para saber quién está de qué lado, ¿no? Y en el caso de los niños, que como yo comentaba al inicio de este bloque, pues finalmente la subcomisión ha aprobado investigarlos. Hay también, hace algunos días, el periodista Ricardo Uceda mencionaba en una columna que tenía conocimiento que la fiscal de la Nación podía ingresar una acusación a la subcomisión, precisamente para que se le pueda investigar al presidente, que pueda continuar esta investigación, pueda avanzar, pueda denunciarse, claro, pese a las restricciones de la Constitución. Son potestades que tiene la fiscal de la Nación, evidentemente, y que también pueden ser aplicadas en el caso del avión presidencial. Incluso hay versiones que dicen que la fiscal ya estaría alistando algo muy similar a lo que yo he presentado el día viernes, por el uso indebido del avión presidencial. Entonces, claro, son varias balas, por así decirlo, varios canales que están corriendo en paralelo, la vacancia, la denuncia constitucional, que lo que se intenta hacer es ponerle freno, pues, a este descontrol, a este desgobierno y a esta ola de corrupción que nos está llenando y está realmente no solo desmantelando el Estado, sino que al hacerlo, al cambiar, mira, 72 ministros, ¿no es cierto? Solamente 5 han sido censurados, el resto son puestos y repuestos y cambiados por el presidente Castillo en desmedro de la administración pública. Pues gracias a esos cambios tenemos problemas con la agricultura, los fertilizantes, la salud, la educación, el transporte. Entonces la gente tiene que darse cuenta de que no es un tema de antipatía o animadversión política, sino es que queremos que el Estado regrese a un funcionamiento natural y por el bienestar de los ciudadanos. De acuerdo, pero también los ciudadanos se preguntan ¿y qué viene después? Y entonces aquí vienen las reformas. Así es. Puedo anunciarles que, bueno, los que quizás sepan, también están en nuestras redes, presentamos un proyecto de adelanto de elecciones sujeto a reformas. Es muy importante el concepto, porque quienes dicen solamente que se vayan todos o adelanten las elecciones, no están planteando realmente un cambio de sistema. Si vamos a una siguiente elección sin cambiar las reglas, vamos a tener exactamente el mismo resultado. Lo estamos viendo ahora con la elección municipal. Entonces, el proyecto que hemos presentado sujeta o vincula ambos conceptos, es decir, vamos a un adelanto, pero previas reformas tenemos que decidir en la Comisión de Constitución cuáles son esas mínimas reformas y mañana tengo la alegría de decir que ya se ha, digamos, agendado la sustentación de este proyecto mío. Así que mañana voy a estar presentándolo ya formalmente y espero que se le dé la prioridad al caso. ¿Y cuáles deberían ser esas mínimas reformas? Hay varias reformas importantes. Se ha hablado, por ejemplo, no está en mi proyecto esto, pero se ha hablado de la reelección, la bicameralidad, son reformas grandes. Lo que yo estoy proponiendo son otras que complementan estas medidas, como por ejemplo el balance de poderes. Delimitar claramente cómo se configura la incapacidad moral permanente, mental permanente, física permanente, por criterios objetivos. Es decir, no perdamos la incapacidad mental, por ejemplo, pero la moral tampoco hay que simplemente dejarla ir porque no está bien delimitada, sino que ahora estamos aprendiendo qué cosa es una incapacidad moral permanente en lo que estamos viendo con el presidente Castillo. Entonces, incluir esas definiciones. Otro punto es el artículo 117, que ya se ha hablado tanto, que no permite que el presidente se le acuse por actos de corrupción. Estamos incluyendo los actos de corrupción. Y, por ejemplo, eso nos debería llevar a un balance de poderes más sensato. Que no Pero sea con la misma calidad de representación. Ese es el problema. ¿A qué te refieres? Con los mismos, o sea, con la misma oferta que nos traen los partidos políticos, porque he ahí el problema, ¿no? Esa crisis de representación de partidos políticos que no filtran y que finalmente llevan a ocupar curules o alcaldías, como lo estamos viendo, a personas que tienen antecedentes y que ocupan cargos para delinquir. Ese es el control, son los filtros. Para eso tenemos otro proyecto de ley que presentamos ya hace varios meses, que todavía está esperando agendamiento, pero tiene que ver con las reglas electorales, justamente con filtrar a personas que financian partidos y campañas, a personas que compiten, que son parte de comités ejecutivos nacionales en partidos, etcétera, justamente para que no pase lo que está pasando, ¿no? ¿Y usted cree que en el Congreso hay la voluntad para ver ese tipo de cambios? Yo creo que hay la voluntad porque ya se siente la presión ciudadana. Muchos congresistas que al principio no querían ni siquiera hablar de las reformas, ya les quedó claro que la ciudadanía necesita eso, así como el adelanto. Entonces hay una
si bien no hay marchas ni protestas en la calle, hay una cierta conciencia de que no podemos ya soslayar esa necesidad de reformas y también un poco la responsabilidad moral de los congresistas de saber que si no llevamos a cabo un paquete mínimo de reformas vamos a seguir teniendo problemas. Pero son los congresistas que precisamente no se quieren ir, pues, no quieren adelanto de elecciones generales. Así es, pero no son todos los congresistas y la pelea es de quienes sí queremos darle ese gusto a la ciudadanía de irnos previas reformas y tenemos que convencer a los demás de que tenemos que lograr esto. Señor Edward Málaga Trillo, congresista de la República no agrupado, que está en esta lucha, ¿no? Muy productiva por lo que veo, porque está presentando varios proyectos de ley. Bueno, vamos a querer entonces conocer este último que va a presentar mañana respecto a las reformas amarradas al adelanto de elecciones. Así es, ¿verdad? ese es el punto clave. Muy bien, muchísimas gracias. Son las 7:14. Hacemos una pausa y regresamos con lo último en Las Cosas Como Son.